Hijo, tenemos que contarte algo. Van a construir un embalse y tienen que inundar todo el pueblo. Pero yo no me quiero ir. Nos tenemos que marchar. Pero tengo a mis amigos aquí Y harás nuevos amigos en el nuevo pueblo también. y me gusta mi casa. Hijo, obedécenos, somos tus padres, que yo no me quiero ir. Ay, me duele más la cabeza que aquella vez que una cabra me embistió. ¿Estás bien? ¿Esos son coches? Claro. ¿Y el cuadrado ese brillante que lleva todo el mundo? ¿El móvil eres del siglo pasado o qué? Perdona, era una broma, no te enfades. No me enfado, pero es que creo que me he dado un golpe en el bosque y me he desorientado. No sé muy bien dónde estoy. A ver si has perdido la Me memoria. he perdido la memoria. Me llamo Eustaquio, tengo 12 años y nací el 7 de marzo de 1939. ¿Cómo que en 1939? ¿Qué pasa? ¿Has visto la patata? Alicia dice que eres un viajero en el tiempo. Sí, dice que has nacido hace muchos años. Pero yo nací en 1939 y eso es la verdad. Eso es imposible. ¿Y eso por qué? Porque estamos en el 2023. Serías un anciano. Oye, ¿de dónde eres? Yo vivo en Menajeve. Es de San Antonio de Benajever. Aparte, en el año que has nacido, esto no existía todavía. Es verdad. Por algo en un embalse. Me lo han contado mis abuelos. Eso del embalse es lo que me contaron mis padres. La única explicación es que ya has viajado en el tiempo. Y oye, ¿qué es lo último que recuerdas? Sí, tenemos que ir si dices la verdad. Pues estaba en las puertas de mi casa y mis padres me dijeron que nos teníamos que mudar porque iban a hacer un embalse. Yo me enfadé, corrí hacia el bosque, me desperté y hasta ahora... Ojalá no te vayas nunca, Eustaquio, eres muy divertido. Sí, ¿te vas a quedar en este siglo? Yo también me lo estoy pasando bien, pero echo de menos a mis amigos y a mis padres. Entonces ya no estás enfadado por tener que irte. Viendo que este sitio ya no es tan horrible, no estoy enfadado. Hija, a casa. Pues mamá, un segundito. Ni segunda ni segunda. Vienes ya y si no te castigo toda la semana sin móvil. Adiós, te echaré de menos. Yo. Nuestro hijo, al fin. Cariño, ¿dónde te habías metido? Nos tenías muy preocupado. Hijo, tenemos que irnos. Escena 1, toma 1. ¿Qué hablas tú? Escena 11, toma 2. Escena 11, Nuestro hijo, al fin. ¿Dónde te habías metido? Toma. Gracias.